Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, wow, va a dar mucho que hablar. Hoy, como habrán podido intuir por el título, y si no lo intuiste, bueno, ya lo sabes, vamos a hablar de la noticia bomba que sacudió a todos, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, ya sé. Han pasado ya unos días, quizás semanas, pero la verdad es que el impacto sigue resonando y por eso, me pareció fundamental analizarlo a fondo, desmenuzar cada detalle y por supuesto compartir mis opiniones y las de ustedes, porque sé que en los comentarios siempre me dejan sus análisis y me encanta leerlos. Para los que quizás no estén tan empapados en el tema, o para refrescar la memoria, el 26 de julio de 2025, sí, estamos hablando del futuro, amigos. Fue el día en que la noticia explotó en todos los medios y redes sociales. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones en Love is in the Air, y que mantuvo a todos con el corazón en un puño esperando un reencuentro, una reconciliación, pues, dieron una noticia que nadie esperaba. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. No te pierdas nada de las novedades, los análisis y los chismecitos del mundo de las series turcas. Dale a la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no te perderás nada. Me ayudarías muchísimo. Bueno, volviendo al tema principal, la noticia. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? La verdad es que la información inicial fue escasa, por decirlo suavemente. Los titulares hablaban de un encuentro inesperado, de una conversación que cambió todo, de una nueva etapa en sus vidas. Pero, ¿qué significaba todo eso? ¿Una declaración de amor pública? ¿Un anuncio de boda? ¿Una declaración de guerra? El misterio era absoluto. Al principio, las redes sociales enloquecieron. Todo el mundo comenzó a especular. ¿Volvieron? ¿Se reconciliaron? ¿Se casaron en secreto? ¿O simplemente se encontraron para hablar y arreglar sus diferencias? Las especulaciones fueron muchísimas. Los foros de fans ardían y los hashtags relacionados con Hande y Kerem se dispararon en tendencia mundial. Las fotos de paparazzi, que siempre están al acecho, nos dieron algunas pistas, pero no lo suficiente para armar el rompecabezas completo. Lo que sí pudimos ver fueron fotos de ellos juntos en un ambiente, digamos, informal. Fotos capturadas en un café sonriendo, hablando con un lenguaje corporal que, para los expertos, demostraba una conexión innegable. No eran poses forzadas para la prensa, sino gestos naturales, miradas cómplices, risas que sugerían una confianza que solo se forja con el tiempo y el cariño. Sin embargo, no había besos, no había abrazos, no había nada que confirmara un romance. La incertidumbre se mantuvo por días, semanas. La prensa sensacionalista, como era de esperar, intentó crear drama donde no lo había, publicando falsas noticias y exagerando las interpretaciones de las imágenes. En medio del caos mediático, los verdaderos fans mantuvieron la calma. Sabían que la historia de Hande y Kerem era más compleja que un simple romance de cuento de hadas. Habían visto su química en la pantalla, habían sido testigos de sus altibajos en la vida real, y entendían que el amor, en todas sus formas, puede ser un viaje lleno de sorpresas. Después comenzaron a filtrarse algunos rumores. Algunos medios turcos, que siempre están en la búsqueda del scoop, empezaron a hablar de una conversación profunda, de un acuerdo amistoso, de proyectos profesionales en común. ¿Proyectos profesionales? Eso sí que era interesante. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un comercial? Las posibilidades se abrieron. Los rumores se multiplicaron. Se hablaba de un guión escrito por ellos mismos, de un productor de renombre interesado en el proyecto, de una posible fecha de rodaje. Los fans ansiosos se aferraban a cada migaja de información, analizando cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales. La expectativa era enorme. La verdad es que la noticia de Hande y Kerem siempre genera mucho interés. Recordemos que fueron, y siguen siendo, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Su química en Love is in the Air era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban, era algo que se transmitía a la pantalla. Por eso su separación, tanto en la serie como en la vida real, rompió el corazón de muchos fans. La gente realmente creía en su amor. La serie Love is in the Air no solo los catapultó a la fama, sino que también creó una conexión especial con el público.
La historia de Eda y Serkan, llena de giros inesperados, momentos románticos y desafíos emocionales, resonó con la audiencia en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era la chispa que mantenía viva la llama de la serie. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces, cada interacción era un deleite para los espectadores. Y ahora, después de todo este tiempo, después de rumores, de romances con otras personas, aparecen juntos de nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Será que volvieron a encontrar el amor? ¿Será que solo son amigos que decidieron dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro? ¿O tal vez algo intermedio? La respuesta, como suele suceder en la vida, no era simple. En mi opinión, creo que la realidad está en un punto medio. No creo que hayan retomado su relación romántica en el sentido tradicional. Creo que después de todo este tiempo y con la madurez que han adquirido, han decidido dejar atrás los conflictos, las tensiones y la presión mediática que a veces destruye las relaciones. Creo que ahora se están centrando en lo importante, en su amistad, en su respeto mutuo y sobre todo, en sus proyectos profesionales. Analizando la situación, creo que ambos han aprendido lecciones importantes de sus experiencias pasadas. La fama, la presión, las expectativas del público pueden ser abrumadoras y a veces dificultan la posibilidad de mantener una relación sana. Han entendido que el amor no siempre es para siempre y que el cariño y el respeto mutuo pueden perdurar incluso cuando el romance se desvanece. ¿Y qué hay de los proyectos profesionales? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores apuntan a una colaboración conjunta en un nuevo proyecto. Algunos hablan de una miniserie, otros de una película romántica. Lo que sí está claro es que ambos están dispuestos a trabajar juntos. Y honestamente eso es una gran noticia para los fans. Poder volver a verlos juntos en la pantalla, con la química que los caracteriza, es algo que muchos esperaban. La sola idea de una nueva producción con Hande y Kerem generó una ola de entusiasmo en las redes sociales. Los fans comenzaron a proponer ideas para la trama, a imaginar los personajes, a soñar con el reencuentro de sus ídolos en la pantalla. La expectativa era palpable y la emoción desbordante. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué decidieron, después de tanto tiempo, volver a reunirse? Bueno, creo que hay varios factores que influyeron en esta decisión. Primero, la madurez. Ambos han crecido, han evolucionado y han aprendido de sus errores. Segundo, el éxito de Love is in the Air sigue siendo enorme. La serie se sigue emitiendo en muchos países, y los fans siguen amando a Eda y Serkan. Tercero, la presión mediática. Tanto Hande como Kerem han sido objeto de mucho escrutinio en el pasado. Ahora, quizás, han decidido tomar las riendas de su propia narrativa, controlar la información y mostrar al mundo la relación que ellos quieren tener. La madurez es un factor clave. El tiempo cura las heridas, suaviza las asperezas y permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. Hande y Kerem, después de haber pasado por diversas experiencias personales y profesionales, han alcanzado un nuevo nivel de madurez, lo que les permite afrontar el futuro con mayor serenidad y sabiduría. El éxito de Love is in the Air es innegable. La serie se ha convertido en un fenómeno global, y los personajes de Eda y Serkan son recordados con cariño en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera tan especial, y su reencuentro en la pantalla es un regalo para los fans. La presión mediática, por otro lado, ha sido una constante en la vida de ambos actores. La fama, la popularidad y el interés del público pueden ser abrumadores, y a veces, pueden dificultar la posibilidad de mantener una vida privada. Sin embargo, Hande y Kerem han aprendido a lidiar con la prensa, a proteger su intimidad y a enfocarse en lo que realmente importa. Es importante señalar que aunque no estén juntos sentimentalmente, la amistad y el respeto mutuo son fundamentales. Y por lo que se ve, parece que han logrado construir una relación sana y positiva. Y eso, en un mundo tan complicado como el de la farándula, es algo digno de celebrar. La amistad es un tesoro invaluable. Tener un amigo en quien confiar, con quien compartir alegrías y tristezas, es un regalo de la vida. Hande y Kerem han demostrado que la amistad puede ser más fuerte que cualquier romance, y que el cariño y el respeto mutuo pueden perdurar a pesar de las circunstancias. También es importante destacar la reacción de sus fans. Al principio hubo sorpresa, confusión e incluso decepción. Muchos esperaban una reconciliación romántica.
Sin embargo, con el tiempo, la mayoría ha aceptado la realidad. Los fans más maduros y leales han entendido que lo importante es la felicidad de Ande y Kerem, y que su amistad es algo valioso y que debe ser respetado. Y es que al final, los verdaderos fans quieren ver a sus ídolos felices, independientemente de si están juntos o no. La reacción de los fans fue un reflejo de la madurez y el cariño que sienten por Ande y Kerem. Aunque algunos esperaban una reconciliación romántica, la mayoría comprendió que la felicidad de sus ídolos es lo más importante. El apoyo incondicional al de los fans es un testimonio del impacto positivo que Ande y Kerem han tenido en sus vidas. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Pero conociendo a Ande y Kerem, estoy seguro de que nos darán muchas sorpresas. Quizás con el tiempo decidan contar su historia. Quizás revelen detalles de su relación que aún desconocemos. Lo que sí es seguro es que seguirán siendo noticia, y nosotros, los fans, estaremos ahí para apoyarlos y disfrutar de su talento. El futuro es incierto pero lleno de posibilidades. Ande y Kerem, con su talento y su carisma, tienen un gran camino por recorrer. Sus fans, con su apoyo y su cariño, estarán a su lado en cada paso. Y volviendo a lo que nos ocupa, al futuro, ¿qué es lo que más nos emociona? Por supuesto, su nuevo proyecto. Aunque aún no tenemos detalles concretos, la sola idea de volver a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla es algo que nos llena de ilusión. Esperemos que sea una serie romántica con mucho drama, con escenas memorables y sobre todo, con esa química que tanto los caracteriza. La expectativa por el nuevo proyecto es enorme. Los fans sueñan con una historia llena de romance, drama y emociones fuertes. La química entre Ande y Kerem es el ingrediente secreto que hará que la serie sea un éxito rotundo. En resumen, la noticia de Ande y Kerem, que explotó el 26 de julio de 2025, fue una sorpresa para todos. Aunque no se trate de una reconciliación romántica, la amistad, el respeto mutuo y los proyectos profesionales en común son motivos de celebración. La madurez, el éxito de Love is in the Air y la presión mediática fueron factores importantes que influyeron en esta decisión. Los fans, en su mayoría, han aceptado la realidad y apoyan la felicidad de Ande y Kerem. El futuro promete muchas sorpresas y, sobre todo, un nuevo proyecto que nos tiene a todos ansiosos. La noticia de Ande y Kerem ha sido un terremoto en el mundo de las series turcas. La madurez, la amistad y los proyectos profesionales son las claves de esta nueva etapa. Los fans, con su apoyo incondicional, son el motor que impulsa esta historia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado de la información y que les haya entretenido. Quiero agradecerles por estar siempre ahí, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué opinan y compartir con ustedes esta pasión por las series turcas. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué esperan de su nuevo proyecto? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos sentimentalmente? Déjenmelo saber. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.